Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa, nuestro tema Educación. Les saluda como siempre su amigo Tadeo Lagarda y los invita a que nos acompañen los próximos 30 minutos con otro tema interesante del sector educativo sonorense. Ponemos a su disposición los medios para mantener comunicación con usted. El teléfono 212-4775 y la cuenta de correo electrónico nuestro tema @sec-mediosonora.gov.mx. Esperamos pues sus comentarios y sugerencias. Bien, está el 12 de octubre de 2010, una fecha que pues precisamente deriva en que estemos conmemorando el 518 aniversario o 518 años pues de lo que fue el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón y pues localmente pues celebrar los 68 años de existencia de nuestra alma mater, de la Universidad de Sonora. Bien, tomando en cuenta esta coyuntura, el día de hoy decidimos pues hacer un programa especial precisamente para hablar acerca de lo que alrededor de esta fecha, del 12 de octubre, en este caso de 1492, derivó en el descubrimiento de América. ¿Cómo estamos en la actualidad? ¿Qué hablar de esto que sucedió hace 518 años? Y en este sentido decidimos invitar a la doctora María del Valle Borrero Silva. Ella es investigadora del Colegio de Sonora y tiene una especialidad en Historia de América y pues nos estará acompañando para hablar acerca de este tópico en lo particular. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Bien, pues vamos a entrar en materia porque para hablar de historia necesitamos tiempo. Sí. Primeramente, platíquenos cuál fue la motivación o por qué realizar un trabajo precisamente acerca de este aspecto muy particular para los mexicanos, que es el descubrimiento de América o de la historia de América en lo particular. Bueno, en concreto este trabajo sobre el impacto del descubrimiento, del viaje de Colón, está inserto en otro trabajo más amplio, ¿no? Que es el de las exploraciones, porque ese momento es una Europa llamada la Europa de los descubrimientos, y con la intención pues de insertar, ¿no? Y de dar a conocer por qué este viaje y que tiene como fin, ¿no? Ese descubrimiento que ha sido pues adjetivado de varias formas y que es el momento culmen, pero no es el único, ¿no? Entonces, bueno, con esa intención y como te comentaba antes, es un trabajo que está inserto en una obra colectiva en la que participamos como colaboradora y que es más o menos que también, bueno, más o menos es un capítulo que arranca o que concluye primero con una obra que estuvo dedicada a todo el periodo prehispánico y pues arranca, bueno, ¿por qué Europa? ¿Por qué estas exploraciones? ¿Por qué fueron motivadas? Y bueno, y entonces explicar, y así se fue llevando, y para terminar luego para explicar, bueno, la figura de Colón, la figura del momento trascendente de ese viaje y qué impacto tuvo, ¿no? Entonces, y además también es un texto de carácter divulgativo, es un texto que salió en una colección llamado Nuestra América, y obviamente con una intención de estar relacionada con el mundo de la enseñanza, ¿no? Es una obra de divulgación, a lo mejor para público general, pero sobre todo dedicada a los estudiantes, ¿no? Para comprender todo ese periodo y todo ese momento crucial, ¿no? Un aspecto importante a resaltar de nuestra invitada el día de hoy es que la doctora Borrero es originaria de España, entonces particularmente ella en su especialidad de historia, que desde muy pequeña nos comenta, pues ha estado fascinada por este tópico en la educación, pues ha precisamente llevado a cabo este trabajo que se incluye como parte de esta colección de 5 volúmenes que en España se elaboró en razón del quinto centenario, ¿no? En este Sí, así sentido. es. Lo mismo que ahora aquí estamos en un momento del bicentenario y de los centenarios, pues justo en 1992 pues era la conmemoración del quinto centenario precisamente del descubrimiento de América, ¿no? Así Muy es. discutido, muy disputado, muy comentado en todos donde surgen los grupos indigenistas, de ese lado. Pero bueno, como todas las fechas, pues lo que hay que hacer es conmemorarlas, recordarlas y Analizarlas, analizarlas, ¿no? por Y eso lo supuesto. que dio oportunidad fue que salieran a la luz pues nuevas obras, nuevas interpretaciones, como está ocurriendo ahora en este momento. Entonces ahí queda inserta esa obra, ¿no? Y esa intención en donde se conjuntó a varios especialistas que eran, pues, no sé, que su carrera, su trayectoria académica, pues se había especializado en aspectos económicos, en aspectos sociales. Entonces, bueno, se conjuntó
en esos 5 volúmenes, ¿no? Que Correcto. están, y que bueno, que yo creo que sí fue de un gran aporte en ese momento y todavía hasta la fecha sigue siendo pues actual, ¿no? Lo que encontramos y la información que ahí se encuentra. De hecho, la prueba de ello es que el día de hoy vamos a estar platicando acerca de ese capítulo que lo podemos titular La época de los descubrimientos, y en este sentido vamos a, primeramente usted nos dice que el objetivo, pues obviamente como un trabajo dentro de una compilación, pues es de divulgación acerca de este acontecimiento. Sin embargo, cuando el lector tuvo o tiene en este caso la oportunidad de consultarlo, de leerlo, ¿qué se busca provocar en él, en el lector? El lector lo que va a encontrar en ese trabajo en concreto es como un viaje, ¿no? Es como La relatoría. una relatoría, bueno, de por qué empieza, bueno, por qué es la Europa de los descubrimientos, por qué en ese momento, por qué a partir, bueno, por qué en 1492, que como le decía, te decía antes o le decía antes, podemos tildarlo con muchos adjetivos, ¿no? Pero bueno, no fue el único movimiento, no fue el único hecho importante, este como fue el de mayor trascendencia, ¿no? Pero los viajes de exploración empiezan desde 1200, ¿no? A través de, y sobre todo, bueno, y que está focalizado y centrado en lo que es el mar Mediterráneo, ¿no? Bueno, a través de los genoveses, los italianos, empiezan, y sobre todo esa búsqueda, justo en el momento en donde ya se conocieron en la Europa occidental toda esa riqueza y variedad de lo que significaba Oriente, ¿no? Las especias, la canela, el clavo, las sedas. Entonces, bueno, siempre en ese afán mercantilista, comercial, hay que buscar nuevas rutas, hay que buscar nuevas formas de transitar, ¿no? Entonces, es un momento en donde, como le digo, es el afán de buscar nuevas rutas, sobre todo marítimas, porque las terrestres ya estaban pues más o menos diseñadas, pero también hay un elemento importante ahí, todavía los turcos tienen ocupada casi media Europa oriental, entonces el tránsito no es posible, entonces la única alternancia, la única posibilidad es el mar, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo empiezan a delinearse nuevas probables rutas, perdón, y donde tienen ahí el protagonismo dos potencias europeas que son Portugal y Castilla, ¿no? Entonces empiezan esas exploraciones vamos a ver cómo hay un traslado de este Mare Nostrum, que es el mar que engloba la península griega, la península itálica, y hay un traslado hacia el Atlántico. Entonces por eso, es decir, cuando muchas veces a lo mejor está relacionada con otro tema, bueno, ¿por qué Castilla y por qué Portugal? ¿No? Bueno, porque están en la fachada del sureste de Europa occidental, donde la bañan el Mediterráneo y el Atlántico, ¿no? Entonces, donde se dan esa conjunción, entonces donde se empiezan a proyectar, donde se empiezan a aplicar nuevas técnicas marítimas, navales, de conocimiento técnico que ya empiezan a desarrollarse en Europa desde el 1200, 1300, ¿no? Entre ellos, bueno, pues la brújula, la declinación, el astrolabio, entonces, bueno, todo eso, y la técnica incluso naval, ¿no? La técnica naval en el sentido de el perfeccionamiento de las naves. Antes se navegaba a través del Mediterráneo, ¿no? Que era, todos hemos visto y conocido los barcos que eran las galeras, ¿no? Donde la fuerza era la humana, que eran los remeros, ¿no? Entonces, para navegar en otro tipo de mar, esa mano de obra es cambiada, sustituida por las velas y por la fuerza eólica. Entonces, todo eso lo que implica es una conjunción de desarrollo científico, técnico y obviamente y un elemento muy importante que es sobre todo lo que se viene dando en el ámbito del Mediterráneo, que es la construcción de cartas geográficas y marítimas, ¿no? Es decir, por eso también un poco relacionado con la primera pregunta, ¿por qué esta intención? Bueno, da también a conocer ese mundo cartográfico y geográfico que se va diseñando, ¿no? A través de los mapas portulanos, los mapas de Toscanelli, es decir, ese conocimiento de hombres que viven en el mar interesados. Siempre hay hombres y científicos en determinadas épocas de la historia que están interesados en esos aspectos, ¿no? Entonces, es un mundo también muy cerrado y un mundo muy particular y no de amplio conocimiento, ¿no? Por eso siempre casi las ciudades con mayor proyección son las que están cercanas al mar. ¿Por qué? Porque donde hay el intercambio de gente, de conocimiento, llegan unos, se van otros, llegan gente de distintos países, de distintas... entonces, las ciudades portuarias son hervideros de tránsito de mucha gente, ¿no? Y también de conocimiento. Por eso, curiosamente, las ciudades que dan al mar son las que dan ese paso adelante, ¿no? En ese tipo de ventajas que van a permitir un mayor desarrollo, ¿no? Sobre todo en la navegación. Entonces, el viaje de este personaje que es Cristóbal Colón
es como el colofón de todo esto que empieza en 1200 en Europa. 1200, 1300, 1400, y llega, ¿no? Entonces, entre medio hay, como te digo, ese cambio del mar Mediterráneo al mar Atlántico, donde se empiezan a experimentar todos estos avances, ¿no? Y también, bueno, la experiencia que también tiene los castellanos en el mar Cantábrico, perdón, ¿no? Entonces, bueno, donde hay una conjunción donde surge la carabela y los galeones que van a ser los barcos que van a dar luego esa travesía, ¿no? A lo largo del Atlántico, ese mar que donde todo en el imaginario del hombre mediterráneo del siglo XIV y XV se pensaban que ahí ya no había nada, ¿no? Es decir, que era un mar habitado. Si el mar Mediterráneo ya también es un mar fantástico y de monstruos, pues imagínate el Atlántico que, bueno, no sin más, al cabo de lo que hoy es Galicia, en la península ibérica, era Finisterre, ¿no? Es decir, el final de la tierra, ahí ya no había nada. Por ese desconocimiento, porque nadie se había atrevido a navegarlo, ¿no? Porque también la tradición judeocristiana y el mundo, así, bueno, ahí se acababa el mundo, ¿no? Porque además estos viajes también a lo que van a ayudar y a contribuir es a dar a conocer la felicidad del mundo, ¿no? Es decir, hay que todavía se pone en duda, muchas veces los mapas de esta época todavía nos presentan un mundo plano, no se conocía la totalidad del globo, ¿no? Eso va a venir luego, después del viaje de Colón y con la vuelta al mundo que da Magallanes, es donde ya se concreta lo que se sospechaba, ¿no? Claro. Entonces, a través de todo esto. Qué interesante es escucharla, y de hecho por eso guardamos este silencio para escuchar sus intervenciones, porque realmente son ilustrativas. Fuera de la momento circunstancial que tuvo, precisamente como usted dice, por ser Castilla, Portugal, colindantes con el mar, tener la puerta abierta, claro, ahora sí, pues para salir a mar abierto y explorar, pues está la actitud que siempre ha tenido el hombre de ser un explorador, de no conformarse de donde está, sino que quiere saber qué hay más allá. Como se habla de las fronteras del conocimiento, que la última frontera es el espacio, porque el mar ya más o menos por arriba ya lo conocemos, obviamente hay profundidades que todavía son inaccesibles para el hombre, pero sin embargo, esa actitud del hombre por explorar y conocer más y más siempre ha existido. No, claro, y eso tiene mucho que ver con algunas preguntas, bueno, ¿por qué, además de estos factores, ¿no? ¿Por qué es Europa la que se lanza a dar ese paso y no otro, por ejemplo, otra parte del mundo? Como China o como, ¿no? ¿Por qué Europa es la que puede llevar a realizar y a finalizar todo este mundo de exploraciones, ¿no? Porque sí, he sabido, por ejemplo, que los chinos ya conocían la brújula desde 1300, los barcos que eran construidos, los barcos chinos que eran con juncos, tenían hasta, yo no sé, 4 o 5 mástiles, tenían la capacidad de llevar encima a bordo más de 1000 hombres, pero no dieron ese paso, ¿no? Es decir, hicieron hay algún chino por ahí que no recuerdo ahora el nombre, la verdad, que sí hace viajes exploratorios hacia el sur de China, pero fue lo único, es decir, no hubo, y aquí hay un elemento importante, el Estado no apoyó. Es decir, además de la inquietud del hombre per se, ¿no? Por esa inquietud de conocer y de ampliar fronteras, el Estado, es decir, tuvo otros problemas, el Estado se encierra hacia sí mismo, hay cambios de dinastía en China, entonces donde hay un reforzar, y se olvida todo este mundo de las exploraciones, ¿no? También otros que conocemos también, bueno, pues son los vikingos, que también Eric el Rojo es de los más conocidos, ¿no? Que también, bueno, y ya está conocido que sí estuvo por las costas de lo que hoy sería Terranova y toda esta parte de lo que hoy es el norte de los Estados Unidos, ¿no? Y incluso hubo momentos donde llegó gente que estuvo pero se regresaron, ¿no? Por los hielos, no se produjo lo que ellos esperaban y se regresan. Entonces no prosperó esos viajes como sí prosperan estos otros viajes que se inician en el Atlántico gracias a Portugal y a Castilla. Bueno, y además como te decía, de ese afán o de ese impulso que el mismo hombre tiene dentro, el Estado también es un elemento importante. Además el Estado, porque está fomentando y es el momento de una política, como digo, mercantilista, hay que buscar nuevas rutas comerciales y como te decía, bueno, hay que llegar a Oriente, hay que llegar a Oriente por las especias, por la canela, por el clavo, pero los turcos tienen cerrado todo el tráfico por el mar Mediterráneo, entonces hay que buscar otras opciones. Eso es lo que hizo a los portugueses que dieran la vuelta a Cabo Bojador y al Cabo Buena Esperanza, que se descubriera todo el límite y toda la definición de lo que hoy es el continente africano.
Bueno, si me permite, vamos Sí, a hacer una pequeña introducción, ajá, más para ir a una pequeña pausa, tenemos que ir a ella, pero regresando vamos a continuar hablando más de esto y sobre todo de la empresa Colombina, ajá, que tiene que estar sí, precisamente relacionado relacionado. con este apoyo del Estado en relación al aspecto mercantilista que tuvieron estas exploraciones hacia América. Bien, regresamos luego de esta pausa. Bien, ya estamos de regreso en este su programa, nuestro tema de educación. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos teniendo una interesante charla con la doctora María del Valle Borrero Silva. Ella es investigadora del Colegio de Sonora con una especialidad en Historia de América y estamos precisamente hablando, ya que estamos conmemorando los 518 años del descubrimiento de América, pues, vamos a hablar acerca del contexto en el cual se da este descubrimiento. Bien, en el segmento anterior, doctor, estábamos hablando pues precisamente de lo importante que fue el apoyo del Estado para estas exploraciones que particularmente Castilla y Portugal podían realizar, fuera de las que oportunidades que tuvieron otras nacionalidades como China, como países nórdicos. En este sentido, ¿qué nos puede comentar acerca del apoyo del Estado y más bien traducido ya concreto en la empresa colombina, como lo se conoce? Bueno, como mencionábamos antes, Portugal es la que tiene en sus manos y el privilegio únicamente de navegar hacia Oriente a través de, una vez descubierto todo el continente africano, ¿no? Entonces a Castilla no le queda otra opción Pues, que navegar por el Atlántico, ¿no? así es. Entonces, bueno, aquí viene el apoyo del Estado, pero gracias también a la participación de una figura importante como es Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón, como todos sabemos, presenta su proyecto al rey de Portugal, que es conocido de una gran trascendencia, Enrique el Navegante, la escuela de mareantes, de navegantes, es decir, que fue en un primer momento incluso antes que Castilla, Portugal era la que encabezaba casi todos los viajes de exploración, ¿no? Viajes menores que hemos mencionado a través del continente africano de gran importancia, ¿no? Y de otros también por el Atlántico que no tuvieron éxito. Okay. Entonces Colón va y presenta este proyecto ante los reyes católicos que también se ha mencionado mucho, que si las joyas, bueno, eso es parte también del mito y del imaginario, ¿no? Eh, y que también tiene también sus intríngulis ahí la corona con el confesor era también el mismo que conoce Colón en la Rábida, cerca de Palos, después donde van a salir las carabelas y, las, y los otros barcos, ¿no? Entonces, bueno, el Estado aquí juega un papel importante, ¿no? Apoya y sufraga esta expedición, ¿no? Y como mencionábamos antes, es decir, lo que se establece es un contrato, por eso se le llama empresa colombina, como han estudiado muchos estudiosos precisamente colombinos, ¿no? ¿Y por qué es un contrato? Porque hay una contraparte, hay unos puntos de acuerdos que hay que cumplirse, en donde Colón tiene que cumplir con una serie de puntos y los reyes después van a cumplir con otros al final de la empresa si tenía éxito. Los reyes fomentaron, y es importante también porque se piensa que a Colón le costó conseguir convencer a la gente para que diera ese paso y navegara, ¿no? Se va al sur de España, se va hoy a lo que hoy es la provincia de Huelva, al puerto de Palos, que es obviamente el sur, ciudad de marineros que viven del mar y que viven de las exploraciones, hombres intrépidos, el carácter que tienen los marineros ¿no? Pero sí le costó a Colón convencerlos. Lo que pasa es que esa región de Castilla tenía una deuda con la corona. Okay. Entonces, así es como la corona se las cobra. A ver, ustedes van a participar con estos barcos, con estos marineros, ¿no? Entonces, ustedes imagínense, no sé, a Cristóbal Colón, un hombre que llega a los puertos, a los bares de los puertos, diciendo, ustedes ven que vamos a cruzar el Atlántico, vamos a ir a Oriente, pero navegando no por donde sabemos, sino por el oeste, ¿no? Entonces, no, pues este hombre está loco, ¿no? Es decir, prácticamente hay muchas crónicas así que nos reflejan esos movimientos, sí. Pero bueno, sí convenció a los dueños de los barcos, convenció a familias de marineros importantes como los hermanos Pinzón, como otros marineros, que eran importantes en esta ciudad de Palos, de Moguer y de otras ciudades, y de otros pueblitos más bien, ¿no? De la región, y sí, y así se emprendió todo este viaje de expedición y de exploración por el Atlántico, ¿no? Correcto, muy bien. Y bueno, y es importante también señalar, es la conmemoración del descubrimiento de América. Colón no descubre América, Colón llega a una isla. Colón llega a una isla y en esa también trayectoria, idea que tenemos todos de que Colón piensa que llegó a la India, ¿no? Que llega a Zipango, Catay. Entonces para él, se da cuenta, llega a la isla conocida como Guananí, que a él lo va a nombrar San Salvador, que hoy es reconocida como una isla que lleva como nombre Watling, de todas esas pequeñas islas del Caribe antillano, ¿no? Entonces, bueno, el Colón piensa que tras ese viaje hay tres otros viajes menores que se llama, y eso es un obstáculo hacia su destino, que es llegar a la India, ¿no? Él se encuentra con ese
trozos, podemos decir así coloquialmente hablando, de obstáculos de terreno que le impide llegar donde él quiere llegar, ¿no? Entonces, bueno, como le digo, es esa importancia del Estado que fomenta e impulsa este viaje, un viaje que también tiene así su parte de secreta, que tiene mucho que ver también incluso con el propio carácter de la figura de Colón. Todos sabemos, bueno, aunque está aceptado su origen genovés, pero pues casi todo el mundo ha dicho que es inglés, mallorquín, francés, catalán, entonces ya está aceptado, ¿no? Lo que pasa es que el mismo Colón y la misma familia de sus descendientes, su hijo Hernando, en su diario, en sus relatos, siempre dejan un poco así como oculto cuál es su origen, ¿no? Los que han trabajado esto piensan que es debido al origen humilde de la familia Colón, ¿no? De Cristóforo Columbus. Pero bueno, independientemente del origen o no, pues llevó a cabo un viaje, podemos decir, épico. Y aquí también está muy relacionado otra de las grandes teorías que defienden algunos estudiosos, que Colón verdaderamente sí sabía dónde iba, ¿no? Que es la teoría del piloto anónimo. ¿Con qué está relacionado esto? Colón, antes de emprender este viaje, bueno, estuvo en Portugal, estuvo en Castilla, estuvo mucho tiempo en las Islas Madeiras, estuvo en las Azores, estuvo en lo que hoy son las Islas Canarias. Entonces, ahí es donde pone en práctica todo su conocimiento que ha adquirido en Génova, que ha adquirido en Italia, porque él ha participado en empresas y en viajes menores, ¿no? Y además conoce el mundo de los mapas y con eso vendió su proyecto, con ese conocimiento que tenía, ¿no? Entonces, ya una vez convencido de que la Tierra es redonda y que se puede ir a Oriente, pero por el lado contrario, ¿no? Pero hay otra teoría por ahí en donde dice que Colón, estando en las Azores, conoció a un marino que viene de un naufragio que había tocado lo que hoy es la isla de Santo Domingo. Entonces le cuenta que a determinadas leguas de viaje hay tierra, ¿no? Y esto es un viajero portugués que viene de recorrer las costas de África. Entonces, el viaje de ida hacia la costa africana es muy pegado a la costa, ¿no? Es un viaje casi costero, ¿no? Pero el regreso hacia Portugal, si nos imaginamos el mapa, entonces tiene que despegarse mucho de la costa y aprovechar lo que se llama la volta de mina, es decir, aprovechar unos vientos. Entonces, eso lo que le permite también es, en estos viajeros, bueno, además de Santo Domingo, es que tocan costa de lo que hoy es Brasil. Entonces, bueno, ese conocimiento naufraga, todo ese conocimiento lo tiene Colón. Entonces, es parte de este secreto, ¿no? De que Colón sí sabía que ahí había tierra. Lo que no se sabía era de qué dimensión, ni qué de... Entonces, bueno, esto un poco está relacionado con lo que yo te comentaba, de que Colón no descubre América, ¿no? Colón llega a unas islas. El verdadero descubrimiento de América se hace a partir de 1520-21, cuando ya se llega a tierra firme, ¿no? Otras exploraciones, otros viajes, donde llegan ya estos personajes. Es decir, el descubrimiento está unida a la colonización y a la conquista del territorio, ¿no? Es decir, Colón lo que hace es abrir, por eso yo decía al principio que el viaje de Colón es el momento culmen de un proceso de descubrimiento y de exploraciones por el Atlántico y por el Mediterráneo que llegan pues a este nuevo territorio y espacio que no era conocido, que era ignoto, ¿no? para los europeos, ¿no? Particularmente en eso, ya ubicándonos en el momento en que ya se concretiza, que bueno, la intención ya es estar aquí, vamos a empezar a trabajar. Háblanos un poco acerca del impacto que tiene precisamente, aquí podemos aclararlo si gusta brevemente, esto de hablar ya sea de conquista, otros hablan de colonización, entonces podemos empezar por ahí y vamos bajando lo que es el impacto ecológico, dietético, la integración administrativa y la asimilación cultural muy particular. Sí, bueno, tras el primer viaje de Colón y los sucesivos, que fueron 3 más, los menores que descubren casi todo lo que es la costa de lo que hoy es Venezuela y todas esas islas, todos conocemos que lo que viene posteriormente, bueno, es la llegada, ¿no? de gente de la península, que viene con aspiraciones de conquistar, que viene con aspiraciones de hacer fortuna, que viene con aspiraciones de tener tierra, es decir, como todo aquel que sueña cuando se va a otra tierra promisoria, ¿no? Así es. ¿Y qué impacto tiene? Obviamente, el impacto en un primer momento reducido en el entorno de la gente que está vinculado con esto, ¿no? Es decir, al europeo del siglo XV, de 1500, de 1521, pues yo creo que las noticias le van a llegar o no le llegan, ¿no? Es decir, es como cuando nos enteramos de los sucesos, de determinados hechos importantes, nos enteramos posteriormente, ¿no? De los resultados que tiene eso. Pero sí, bueno, Europa sale de su aislamiento geográfico, Europa se da cuenta de que hay otro continente y obviamente eso tiene una gran importancia. Es una proyección, por eso hay algunos compañeros historiadores que hablan de que, bueno, es la incorporación
se puede hablar, es un momento cumbre para la historia universal, ¿no? América es incorporada, o también, o Europa es incorporada a este nuevo, ya podemos hablar de una historia global, de una historia donde incluye a todos los continentes, ¿no? Entonces, tiene un impacto, obviamente, es decir, cosmográfico, nadie se sospechaba Claro. las dimensiones, ¿no? de lo que empezó Colón con ese inicio, ¿no? Así. Sí, desde el primer viaje de Colón hasta la vuelta a Magallanes pasan 28 años que ya se da la vuelta al mundo, ¿no? Entonces empiezan otras aspiraciones, ¿no? El tránsito hacia el Pacífico, las búsquedas del estrecho de Anián, y todo eso también está muy relacionado con el mundo también de las leyendas y la mitología, ¿no? Las ciudades mágicas, Cibola, Quivira, que está muy relacionado con Sonora, ¿no? También las ciudades de oro, las Amazonas, y todo ese mundo que viene desde la época clásica, ¿no? Sí. Entonces, claro, tiene su impacto, sobre todo porque además Europa se proyecta hacia afuera, ¿no? Entonces, eso es un elemento y es un hecho importante, ¿no? Y después un poco me preguntabas... El ecológico, dietético. Ecológico, dietético, bueno, el ecológico hay un impacto obviamente... yo digo que brutal, ¿no? Es decir, los hombres que llegan desde Europa, que en un primer momento nada más que está restringido a portugueses y castellanos, es decir, ni Francia, ni Gran Bretaña, bueno, aunque van a empezar a aparecer en el escenario americano a través de todo el que conocemos, piratas, corsarios, ¿no? Ahí viene el contrabando, y después eso es posterior, ¿no? Pero bueno, originalmente son castellanos y portugueses los que tienen así como repartidos todo ese territorio, ¿no? Gracias al Tratado de Tordesillas de 1492. Entonces, ecológico, bueno, porque vienen con otra mentalidad, ¿no? Que también lo comentábamos al principio, una mentalidad monetaria, comercial, de explotación de los recursos, los árboles, construir barcos, explotar las minas. Entonces, obviamente, eso trae un impacto ambiental, o los ecologistas de ahora, bueno, ahí también tienen todos los desastres que se cometen, ¿no? Pero obviamente tenemos que ver que la mentalidad del hombre que llega es totalmente distinta del que vivía aquí, ¿no? De los grupos que también que habían desarrollado y habían llegado a grandes niveles culturales, ¿no? Tanto desde el sur del continente americano como los aztecas, los mayas, los incas y otras culturas, ¿no? Y en la dietética, ¿por qué? Bueno, hay un intercambio, desde el primer momento del contacto, de la conquista. La conquista es más o menos como hay un proceso, ¿no? Es decir, primero llega el encuentro, los primeros viajes exploratorios, y hay un proceso de conquista que viene marcada por las leyes que se empiezan a dictar, y ahí surge la política indiana y lo que es el inicio del derecho internacional, ¿no? Es decir, surgen determinadas leyes, y 1542 es una fecha clave, donde se publican las nuevas leyes de Indias. Entonces, como que ahí concluye ese periodo, en un primer momento, las grandes conquistas, y empieza todo un proceso colonizador, donde se dictan leyes, medidas, y se instaura todo un sistema administrativo, político nuevo, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos un proceso diferenciado. ¿Y por qué dietético? Porque hay un intercambio cultural entre los dos mundos, ¿no? Es decir, todos sabemos que, por ejemplo, la papa, el tomate, el maíz, acabó con toda la época de hambruna que existía en Europa, ¿no? Y de Europa a América se trae pues otro tipo de cultivos, ¿no? La vid, el olivo, el garbanzo, las lentejas, las legumbres, los cereales, el trigo, la cebada, el centeno. Entonces hay un intercambio increíble y hay muchos trabajos y muy interesantes. Yo siempre recomiendo un libro que se llama El Naranjo, de Carlos Fuentes, que nos habla de ese intercambio, sobre todo basado en la arboristería, ¿no? Es decir, Europa se enriquece con todo la riqueza que tiene de la arbolaria el mundo americano, ¿no? Es decir, para curar, para sanar, es decir, todo lo que es, bueno, que sigue hasta ahora, ¿no? Es decir, ese mundo de la arbolaria y un poco de la homeopatía. Entonces, hay un intercambio rico y que va a cambiar los gustos en Europa, ¿no? El cacao, el tabaco, por ejemplo, los productos tintorios, que antes se dependía mucho de Oriente. Ahora se incorpora la cochinilla, el palo de Brasil, otros árboles tintorios que se encuentran, por ejemplo, en la península de Yucatán. Entonces, y solamente por hablar de esos elementos de intercambio, ¿no? Se dan a todos los niveles, ¿no? Claro, por supuesto. Bien, pues doctora, el tiempo lamentablemente se nos ha acabado, sin embargo nos vamos a quedar con esa aportación tan interesante del intercambio y el impacto tanto en lo ecológico como en lo dietético que se tuvo con
con este descubrimiento, con esta exploración que se tiene de parte de Castilla en aquel entonces hacia América. Y en ese sentido, pues los descubrimientos, yo creo, y las exploraciones continúan en nuestra época moderna. Hay que estar muy atentos a los cambios que así se presenten y ver la historia como es. La historia como tal así se presenta, no hay ni buenos ni malos, simple y sencillamente hay que tomar del pasado aquello que nos permita comprender nuestro presente y perfilar así pues un mejor futuro para todos nosotros. Doctora, le agradezco su tiempo. Muchísimas gracias por estar con gracias. nosotros. A ustedes de veras. Claro que sí, por supuesto. Gracias. Bien, esto es todo por hoy. Yo los espero en una próxima emisión.